Bueno, pues, en primer lugar, lógicamente, muchas gracias a todos por haber asistido a este acto. Voy a empezar en orden, Por supuesto, en primer lugar, a la editorial 17 Pueblos por haber organizado la presentación del libro y a Isabel por presentar el acto. A Juan Bautista Carpio, que ha hecho una exposición que me ha encantado porque asume la necesidad que hay de que cuando uno ocupa un cargo público puede ser criticado, que siempre va a serlo, porque nunca va a actuar acorde a la voluntad de todos. Siempre habrá alguien que esté en desacuerdo con sus decisiones y aceptarlo me parece que es la forma más sana de enfrentarse a esa posición, ¿no? Si uno ocupa un cargo político y él representa quizá muy bien el espíritu del libro, cultura y política, porque tiene una faceta cultural como director del museo, como su propio profesión o como en los libros que ha publicado también. Y luego tiene o ha tenido, no sé ahora mismo en qué punto se encuentra, esa faceta política y, lógicamente, en algún momento ha podido ser criticado, aunque yo creo que no he sido muy duro contigo en ninguna ocasión, ¿no? O espero no haberlo sido. Y a Daría, lógicamente, pues qué decir de ella, ¿no? Su disponibilidad para siempre que es necesario acudir. Yo creo que en Los Pedroches nunca estaremos suficientemente agradecidos por su existencia, porque nos haya demostrado tantas cosas que se pueden hacer, que parecían imposibles y que, sin embargo, con constancia y con tenacidad se han conseguido. Ella me ha dicho muchos piropos, pues yo se los devuelvo también porque se los merece. Y gracias a todos vosotros que habéis venido en esta noche fría a pasar aquí un ratillo con nosotros. ¿Qué decir? Yo estoy muy contento de que este acto se haya podido celebrar aquí, de que estemos aquí en este momento, de que estemos celebrando la presentación de mi libro en un lugar público, porque los espacios públicos de Añora y de cualquier otro pueblo no son del ayuntamiento, ni son de los concejales, ni son del alcalde, sino que son de los ciudadanos, de todos nosotros. Y su uso no puede estar sometido a la arbitrariedad de la decisión de una autoridad, sino que debe estar regulado para que los ciudadanos que lo deseen puedan utilizarlo. Y así lo hemos hecho. La editorial 17 Pueblos ha solicitado la utilización de este espacio público. Hemos pagado las tasas correspondientes al ayuntamiento para poderlo utilizar. Y aquí estamos. Está claro que me hubiera gustado más que la actividad la organizara el Ayuntamiento de Añora, que hubiera salido de su propia iniciativa, que fuera una actividad cultural dentro de la programación del Ayuntamiento, que tampoco está sobrada de actividades culturales. Entonces, la presentación de un libro de un autor de la localidad, pues bueno, yo creo que hubiera cabido en la programación cultural de Añora. No ha sido así, espero que pueda serlo en el futuro. En cualquier caso, es un primer paso. Estamos aquí, en un espacio de Añora, en un espacio público. No estamos mucha gente, pero no importa, Y vamos con el libro. Política y cultura en Los Pedroches. Efectivamente, las dos palabras. Mucha gente me dice política y cultura, o cultura y política. Son como términos contrarios. ¿Cómo es que los ha juntado en el mismo sintagma, ¿no? Diríamos? Y como sabéis, porque todos los que estáis aquí sois seguidores de Solienses, Solienses tiene un subtítulo que es Cultura en Los Pedroches, ¿no? Y mucha gente me decía, bueno, cultura, vale, pero lo que más hay, o por lo menos tanto como cultura, hay política. Y entonces, para congraciarme con quienes dicen eso, pues decidí, pues sí, que el título iba a ser no solo Cultura en Los Pedroches, sino Cultura y Política. Pero también porque yo he sido siempre un defensor del concepto política y del término política. Porque todos somos políticos, de alguna manera, porque todos tenemos un comportamiento político. Porque, como dije el otro día en otro acto de presentación, venir aquí es un acto político y no venir también, los dos, porque estamos manifestando una opción. No pasa nada. Todos sabemos que el término política procede del griego antiguo, del griego clásico, polis,
la polis, la ciudad, el lugar donde, el espacio donde los ciudadanos desarrollan su tarea. De polis, política, es decir, la política es lo relativo, lo concerniente, lo que afecta a la ciudad. Desde el alcantarillado hasta la convivencia de sus ciudadanos, desde el adoquinado de las calles hasta cuidar de que todos tengamos más o menos los mismos derechos. Todo es política. Luego, la política se canaliza a través de los partidos políticos y ahí, bueno, ya podemos discutirlo, ¿no? Uno puede ser político y no necesariamente pertenecer a un partido político. Por eso, cuando muchas veces hay gente que dice yo soy apolítico, no, nadie es apolítico. Puede ser apartidista, sí, no pertenecer a ningún partido político, a ninguna de las opciones que hay, pero apolítico nadie puede ser, porque cualquier comportamiento que ejercemos es político. Y por eso el título, cultura y política, porque las dos cosas no son un oxímoron, como me decía alguien el otro día, no son términos contrarios, sino que se complementan y es muy difícil establecer la línea divisoria que hay muchas veces entre ambos términos, ¿no? Bueno, el libro, como ya se ha dicho aquí, recoge 65 artículos de los más de 5.000 que hay publicados en el blog soliense, ¿no? Ahora mismo hay unos 5.690 artículos más o menos publicados. Bueno, pues de eso he hecho una selección brutal, como podéis imaginar, para de esos miles llegar a 65 solamente, pretendiendo que fueran significativos y representativos de los temas que se tratan en el blog habitualmente. Es una representación pequeña, podría haber sido un libro de 200 páginas, de 300, si hubiéramos recogido más artículos, pero bueno, creo que es una muestra bastante significativa de los temas que ahí se tratan habitualmente. ¿Y qué temas son los que se tratan en Solienses? El tema estadísticamente más tratado es cultural, efectivamente, son libros, ¿no? Hay 674 entradas sobre libros, la mayoría de ellos sobre libros publicados por autores de Los Pedroches. En 21 años se han publicado muchos libros, y en Soliense se ha hablado de todos ellos. El segundo tema del que más se habla, la segunda etiqueta con más entradas, es la que yo he llamado ritos. Y ahí englobo fiestas, costumbres populares, tradiciones, todo lo que se refiere al folclore, etcétera. Hay 534 entradas sobre ese tema. Y el tercer tema, la tercera etiqueta con más entradas es política, efectivamente, 527. Claro que en política cabe todo, muchos temas culturales son también políticos. Muchas veces cuando se habla de libros, pues se habla de política también. Este mismo libro tendría que estar catalogado como cultura y como política en las etiquetas. El cuarto tema es patrimonio, es decir, los monumentos, las construcciones, la evolución urbana de nuestros pueblos. Y luego ya, de patrimonio hay 423 entradas. Y luego ya, pues bueno, otros temas diversos, turismo, naturaleza, que para el tren, que tiene muchas entradas, la memoria histórica también, son los temas así en los que hay a continuación varios cientos de entradas también en cada uno de ellos. En todos ellos, como han dicho Juan Bautista y Daría, se ofrece una visión inconformista de la realidad, de nuestra realidad. Podía haber optado por otra opción, por halagar todo y por mostrar todas las maravillas que hay en nuestra comarca, que efectivamente las hay, y destacar lo bonito y lo maravilloso que es todo, que hay muchas cosas que lo son efectivamente, ¿no? Pero no sé por qué, ese día, el 12 de julio de 2003, me levanté con esa decisión y decidí ofrecer una visión crítica, incómoda, podría decir, de nuestra comarca, ¿no? Y así lo he venido haciendo desde entonces. Y esto, por supuesto, como ha dicho Daría, ha tenido sus consecuencias, ¿no? Uno no sabe, al pasar tantos años, si ha merecido la pena o no las consecuencias, ¿no? Pero es cierto que cuando uno ofrece esta visión crítica de la realidad, pues las consecuencias son más negativas que cuando uno ofrece solamente opciones positivas y bonitas, ¿no? Quizás si el carácter de Soliense hubiera sido otro, este acto a lo mejor lo estábamos celebrando en el salón de la Casa de la Cultura y estaba lleno de gente, ¿no? O no, porque a lo mejor Soliense no se hubiera mantenido durante tanto tiempo, ¿no? Quizás la esencia y la causa de que Soliense haya pervivido durante 21 años
es precisamente este carácter, ¿no?, inconformista, que ha hecho que muchas personas que quizás no tienen otro cauce de representación o no se sienten representadas en otras opciones, pues bueno, han encontrado en Soliense, junto conmigo, pues esta opción, ¿no?, de mostrar esta realidad de los Pedroches, que no tiene siempre por qué ser positiva, sino que también puede sus elementos más críticos, ¿eh? Concienciarse de la realidad de uno mismo no tiene por qué ser negativo, ¿eh? Yo creo que nos viene bien de vez en cuando, ¿no? Leer otra opción diferente, ¿no?, a la que nos ofrecen, por lo general, como dice Darío, los medios de comunicación más convencionales, ¿no?, que siempre nos ofrecen una visión más conformista, ¿no?, de la realidad. Añora ha estado presente en Soliense desde el principio y muy frecuentemente. No he encontrado ninguna forma de poder contabilizar así numéricamente todas las veces que aparece nombrada Añora, pero yo calculo que puede haber más de 1000 artículos de los 5000 y pico que hay en el blog en los que se tratan temas de Añora, de todo tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, siempre hay un artículo sobre la fiesta de la Cruz de Añora, uno o varios, sobre la fiesta de la Cruz de Añora, que además suele ser uno de los artículos más visitados del año, casi siempre, ¿no?, en el que yo ofrezco una valoración sobre la fiesta, sobre cómo van evolucionando las fiestas populares en general y, bueno, pues pongo las fotografías de todas las cruces que se han vestido ese año, ¿no? Y ese artículo casi siempre, casi todos los años, está en el ranking de los 10 o 15 más visitados, ¿eh? Eso es prueba de que fundamentalmente mucha gente de Añora son visitantes habituales del blog y les gusta informarse, ¿no? También hay muchos artículos sobre las Olimpiadas Rurales, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que yo mismo, en el año 2008, que fue cuando se inauguraron cuando se hizo la primera edición de las Olimpiadas Rurales, participé en la inauguración. En aquel momento no se sabía aquello qué dirección iba a tomar ni qué repercusión iba a alcanzar. No se pensaba o no se intuía que iba a llegar al nivel de popularidad y de buen hacer al que finalmente se ha llegado, ¿no? Pero simplemente para que veáis cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas, la inauguración de las Olimpiadas Rurales del primer año fue con la presentación de un libro, que hoy nos parecería un poco extraño, ¿no?, que se inauguraran las Olimpiadas presentando un libro, y así fue, ¿no?, con la presentación del libro Juegos Tradicionales de Añora, de Milagrosa Tejedor y de Pilar Rubio, ¿eh? Allí en la pista deportiva anexa al campo de fútbol, allí hicimos la presentación de un libro y a continuación empezaron las Olimpiadas, ¿no? Hay muchos artículos sobre las Olimpiadas, en Soliense también, ¿no?, muy visitados también en los días en los que se escribe. Por supuesto, hay muchos artículos de política sobre Añora y sobre todos los pueblos de los Pedroches, pero también sobre la política de Añora, que son, curiosamente, sobre todo al principio, cuando había más comentarios, porque luego ya aparecieron las redes sociales y digamos que los comentarios se diversificaron, ¿no? Y ahora muchas veces los comentarios de los artículos de Soliense se hacen en Facebook o en Twitter o en otras redes sociales, ¿no?, y se escriben menos en el propio blog, ¿no? Pero en sus primeros años, cuando había un artículo sobre política de Añora, eran esos artículos en los que había 100 comentarios posteriormente. Pero incluso si el comentario era sobre política en otro pueblo, no sé qué pasaba, que los comentaristas tenían la habilidad de llevar el comentario a Añora al final siempre. Y yo no tenía la culpa, ¿eh? Pero al final, escribiera sobre lo que escribiera, se terminaba o criticando o alabando al alcalde de Añora, aunque hubiera escrito sobre el alcalde de Belalcázar, ¿eh? Esto ocurría y, bueno, y un poco sigue ocurriendo, aunque yo últimamente ya he decidido dejar de escribir sobre política local porque tiene sus consecuencias, ¿no? Y bueno, uno ya cada vez está menos dispuesto a aceptar esas consecuencias, ¿no? Pero es curioso que al principio, incluso aunque yo moderaba los comentarios y los que decían barbaridades, por supuesto, no se publicaban, pero como Juan Bautista ha dicho, mi capacidad o mi concepto de la barbaridad era bastante amplio, porque se publicaban cosas que a veces a mucha gente a lo mejor le parecían que eran impropias, ¿no? Pero definir dónde está el límite de la libertad de expresión o de la ofensa es bastante complicado. Yo espero haberlo hecho lo mejor posible en todo este tiempo. Es verdad que los artículos de política local son los que más consecuencias personales han tenido,
lo digo así, porque es cierto. Los que más me han afectado, porque, bueno, si criticaba al alcalde de Lequijo, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Y había comentarios a favor o en contra, bueno, pues en lo personal no me afectaban, ¿no? Pero lo que se refería a la política local, pues sí. De todas formas, yo creo que ha sido una etapa bonita también, ¿no? Y que tuvo su interés, que sigue teniéndolo, y que las figuras públicas tienen que estar ahí para ser criticadas, ¿no? Y para ser elogiadas también cuando hagan cosas positivas, ¿no? Uno tiene que aceptar esa posición en la que se encuentra y con todas sus consecuencias, ¿no? Igual que yo la he sufrido, pues también los políticos tienen que aceptarlas, ¿no? Bueno, se entregó el premio Solienses también aquí en una ocasión, en el año 2011, en la ermita de San Pedro, con la colaboración plena del Ayuntamiento de Añora. Se entregó a María Antonia Rodríguez por su novela El hijo de Sexto María, un acto muy bonito en la ermita de San Pedro, ¿no? Y también se habla mucho de Añora cuando hablamos de COVAP. Cuando se planteó la reorganización societaria de la cooperativa, de COVAP, bueno, pues aquello fue uno de los tres temas, yo cité el otro día en otra presentación del libro, que más repercusión tuvieron en Solienses, ¿no? Que fueron todas las actividades que hubo a favor de que parara el tren en Los Pedroches, la compra del castillo de Belalcázar y la reorganización societaria de COVAP. Esos tres temas dieron pie a muchísimas intervenciones, a muchos comentarios, y Añora se vio muy implicada en ese tema porque el grupo de socios de Añora desde el principio fueron los más beligerantes y los que se posicionaron desde un primer momento en contra de esa reorganización, ¿no? Y las asambleas que se hicieron aquí en la Casa de la Cultura fueron muy interesantes porque aquí acudía la flor y nata de la directiva de la COVAP para intentar convencer a los socios de que votaran a favor de la reconversión societaria, de convertir a la cooperativa en una sociedad anónima, y sin embargo en Añora siempre se votó en contra de esa sociedad. Y quizás podemos decir que si hoy COVAP sigue siendo una cooperativa y no una sociedad anónima que quizás hubiera desaparecido ya, en buena parte yo creo que se debe a Añora, a los socios de Añora que votaron en contra de aquella opción que se les dio en dos ocasiones, no solamente en una, sino en dos. En el libro aparece 15 veces la palabra Añora, las he contado, ¿no? Tengo estas cosas que me gusta a veces porque son significativas, ¿eh? Hay 65 artículos de temas muy variados. Se han elegido los artículos más intemporales, los más literarios, podemos decir, los que van a perdurar más tiempo, los que están mejor escritos, porque otros uno los escribe con la rapidez de que tiene que publicarse porque ha sucedido algo y tienen que salir enseguida la crónica y están de forma más ligera escrita, y otros pues uno se detiene y los escribe con más atención, ¿no? Estos 65 artículos van a perdurar no solo en la memoria digital, que es frágil, aunque nos parezca que no. Ahí andan en los países nórdicos con que el cable submarino que contiene toda la información se anda rompiendo o alguien lo anda rompiendo, y puede que cualquier día la memoria digital que contiene todo lo que hemos escrito en Internet durante los últimos 25 o 30 años desaparezca, pero lo que se contiene en este libro va a perdurar, porque el libro tiene contrastada su perdurabilidad al menos durante 2500 años, ¿eh? Desde que se publicaran los primeros papiros en forma de libro, pero la cosa digital no sabemos todavía cuánto tiempo va a perdurar, ¿eh? Así que para que Solienses viva por lo menos 2500 años, aquí está este libro, espero que lo compréis, para que también la editorial 17 Pueblos haga su negocio, y sobre todo para que, bueno, esta visión inconformista, incómoda de Los Pedroches perdure y tenga su hueco en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas particulares, ¿eh? Muchas gracias por vuestra asistencia.